hoy la capital de la República amaneció sin agua, producto de una falla eléctrica que afectó la potabilizadora de Chilibre. Esto trajo como consecuencia que el Ministerio de Educación anunciara la suspensión de las clases tanto en los colegios públicos como privados. Al igual que la Universidad de Panamá hizo otro tanto, advirtiendo pues de esta situación que se dio, repito, en horas de la madrugada en Panamá y San Miguelito. Diga, Camila. Sí, el anuncio del Ministerio de Educación aplica a todas las escuelas oficiales y particulares de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito, pero sí se le pidió a docentes y administrativos presentarse en los centros educativos, esto para que pudieran atender a estudiantes que no se enteraran a tiempo de la suspensión y pudieran ayudarlos a regresar a casa. Algo importante es que, según el primer tuit de la ministra de Educación, en el transcurso de la mañana van a evaluar qué va a pasar con el turno de la tarde para aquellas escuelas que lo tienen. Así que aquellos que tienen hijos en esos turnos estén atentos a las redes oficiales tanto de la ministra de Educación, Lucy Molinar, como del Ministerio de Educación. Por parte del IDAN, ellos publicaron el anuncio de la falla eléctrica, o sea, el anuncio original, que fue a las 1:21 de la madrugada. Sin embargo, no han colocado ninguna actualización desde entonces, así que a mentira, hace 6 minutos publicaron un comunicado en el que dicen que en horas de la madrugada se dio un evento en la red eléctrica que abastece la planta potabilizadora de Chilibre y que esto causó que las protecciones de varios circuitos se activaran, por lo que se está restableciendo la energía en la medida que se revisan los distintos componentes y circuitos en conjunto con el personal de ENSA. Y que a las 6:30 de la mañana iniciaron las maniobras para el arranque de la planta y posteriormente se comenzará con el proceso de recuperación una vez se pueda asegurar el buen funcionamiento de todos los circuitos de las bombas de agua que dan servicio a la ciudad. Así que esta actualización se dio hace 6 minutos en las redes del IDAN, así que hay que ver cuánto demorará ya el agua en regresar a la capital. Muchas gracias, Camila, por ese reporte. Amigos, Hay un comentario que yo quisiera hacer. déjeme presentarlo primero, si me permite. Está con nosotros hoy el doctor Guillermo Castro, un excelente analista tanto del tema local, nacional como internacional. Diga, doctor Castro. No, es muy grave lo que ha ocurrido con el IDAN, con la planta eléctrica y con la electricidad. Un tipo de falla que inevitablemente han tendido a ser recurrentes a menor escala, quizá, pero han tendido a ser recurrentes en los últimos años. Yo creo, en este sentido, que debemos ver esto como la mano en la pared del libro de Daniel, Mene Mene Tekel Uparsin, porque lo que estamos viendo es la consecuencia de un modelo de desarrollo, digamos, que ha concentrado a más de la mitad de la población del país en menos del 10% del territorio y ha hecho a esa población dependiente de un solo río para su abastecimiento de agua. Esto va más allá de si el IDAN está bien o mal administrado, si tal discusión cupiera. Lo que nos está diciendo es que nuestro modelo de desarrollo, que fue establecido en el siglo XVI, está llegando a su límite, por decirlo de esa manera, y que estamos en la hora, pienso yo, de empezar a ver estos problemas en una escala mucho mayor que la habitual, que es de cuestionar la administración del IDAN y concentrarnos entonces en problemas tecnológicos, es decir, la electricidad, que es decir, las tuberías, lo que sea, porque estamos empezando a ver una interconexión de problemas ambientales que incluyen, por ejemplo, la idea de la trasvase de agua del río Indio al lago Gatún y que se van a seguir extendiendo, porque no es este el caso, nos llama la atención, porque son 2 millones de habitantes y tal, o 1 millón y pico, pero es un caso que se está extendiendo a la sobreexplotación de los recursos y la mala explotación de los recursos hídricos en todo el país.
Pongámoslo en perspectiva, porque va siendo hora de construir una agenda nacional que vaya más allá de los 5 años de cada periodo de gobierno en estos casos. Hablando de eso, doctor Castro, es impostergable, ineludible, que se comience a trabajar en serio y sobre todo con verdadero denuedo en buscar ya cambiar, como dice usted, ese modelo ya anquilosado, ¿eh? Ya es casi un pretérito que nos está lastimando, la falta de modernización real en un mundo donde la tecnología es la que prima. Y veamos el problema del agua, entre otros. No estoy hablando del agua del canal, yo estoy hablando del agua potable. Por supuesto que el canal también es importante, pero más importante que el pan es la vida y el agua es vida. Entonces, mi pregunta es, ¿ha llegado el momento de que se haga un alto? Estamos en un punto muerto desde hace muchos años, ¿eh? No hay progreso en el IDAN. Pero no únicamente eso, sino que la capital de la República, para hablar del tema que nos ocupa, ha crecido de una forma descomedida, descomunal. La cantidad de barriadas que hay para el sector este, oeste, bueno, ni hablar. Pero que yo sepa, no se han hecho inversiones serias y continúa el mismo modelo de negocios, la misma técnica que se aplica siempre y no se ha mejorado para nada la capacidad de respuesta que debe tener esta institución, al punto que se iba a decir que en un momento determinado algunos gobiernos provocaban crisis para privatizar por aquella mentalidad conocida de mercantilismo que hay en la clase política, ¿no? En algunos, no, no todos, por supuesto. Entonces, es hora ya hacer un alto, porque esto ya es inaguantable. Ninguno de los gobiernos que han antecedido al actual se han atrevido a decir, aquí se va a detener esto y vamos a hacer esto más esto más esto. Un plan maestro bien realizado, pero sobre todo lograr lo más importante, la fuga de agua, que es grosera, es obscena, y que no se paga el agua. En Panamá el agua es barata, pero hay sectores que no la pagan. Entonces, mientras estas cosas ocurran y que, según hemos ido viendo, las noticias que se han dado, los mejores técnicos del IDAN se fueron yendo de la institución de a poco o de a mucho, por diversas razones. Entonces hay que comenzar a reforzar la fuerza técnica del IDAN, entre otras cosas. Y esto no es de ahora, hemos venido durante muchísimo tiempo de manera recurrente hablando, no para este momento, años tenemos nosotros refiriéndonos a la crisis del agua, pero nos acordamos cuando ocurre esto. Que esto sirva entonces como una situación para escuchar buenas noticias de que se le va a dar la importancia al IDAN. La solución no es privatizar el IDAN, es el mejor negocio, ojo, el mejor negocio que habría en Panamá para los que logren hacerse con la administración del agua. Ese sería el negocio multimillonario que yo sospecho que los gulosos, guloso viene de gula, ¿no? Los gulosos de siempre, que ven en el Estado panameño una oportunidad de hacerse todavía más ricos. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Camila. Bueno, la situación de hoy es por una falla eléctrica, o sea, no estaba prevista. Sin embargo, aprovecho la ocasión para avisarle a quienes no lo han escuchado ya que este sábado en la noche la planta potabilizadora de Chilibre, o sea, la misma que está presentando hoy un daño, el sábado a las 9 de la noche va a suspender operaciones hasta las 10 de la mañana del domingo. Esto 12 como... horas, 12 horas. Ajá, básicamente esto es parte del plan de inversiones para el mejoramiento de la planta. O sea, esto es un tema ya como de mantenimiento que sí está programado, pero importante que la población esta que he mencionado, Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Norte, se prepare
y tome las previsiones porque no va a tener agua desde las 9 de la noche de este sábado hasta las 10 de la mañana del domingo, pero si la planta entra en funcionamiento a las 10 de la mañana, eso significa que de ahí es que comienza a restablecerse el servicio, y hay zonas altas que puede que todavía no tengan agua pasado el mediodía, según la experiencia lo dicta. Así que para que tomen las previsiones. Mira, yo quisiera insistir en ver esto en una perspectiva un poco más amplia. Yo creo que, sin duda, el sistema de gestión del agua que tenemos en el país está muy cerca del colapso, para no parecer alarmista. Pero, vuelvo y digo, yo creo que esto está vinculado con un modelo de desarrollo y con el legado cultural de ese modelo, que fue establecido por la corona española en el siglo XVI, que concentró todo el esfuerzo fundamental de crecimiento en el corredor del Chagres. Ya sabemos la historia de las mulas, la ruta, el tren finalmente y el canal y tal. Pero lo que nos afecta hoy sobre todo es que ese ha sido un modelo de desarrollo que ha estado centrado en la explotación extensiva de ventajas competitivas. La abundancia de agua es una ventaja competitiva. La abundancia de bosques fue una ventaja competitiva, sobre todo si podía ser utilizada para convertirlos en pastizales y potreros en todo el litoral pacífico. Podríamos poner algún par de ejemplos más, pero se planteó la misma posición geográfica de Panamá reducida en su valor a la ventaja competitiva del corredor del Chagres, y no se desarrollaron y se han aprovechado otras alternativas de tránsito que el país ofrece. Esto nos ha llevado a una situación de deterioro sostenido de aquello que en economía se llama las condiciones naturales de producción. O sea, la obligación que tiene el Estado de proveer condiciones de acceso a la tierra, al agua, a los otros recursos que pueda haber en el territorio, que son condiciones indispensables para que la producción opere, del mismo modo que debe proveer acceso a condiciones sociales de producción como la seguridad social, que es una de ellas, o a condiciones territoriales, como tendrían que ser las de la organización del territorio, de la economía y del Estado mismo en el territorio del país. Todo esto está descuidado. Yo creo que en el esquema actual que tenemos, quizá podría haber un paliativo en una reestructuración muy generalizada del IDAN, pero nosotros incluso tenemos que empezar a pensar en una organización distinta del Estado, que reúna, por ejemplo, a las entidades, en una suerte de gabinete de trabajo común, a las entidades vinculadas a la producción de cada una de estas producciones. Nosotros no podemos seguir discutiendo los problemas del agua sin una participación activa del Ministerio del Ambiente. Doctor, permítame, voy a hacer un alto para un corte comercial y vamos a ampliar eso. ¿Sí? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El derroche multimillonario de recursos del Estado en cosas que son muchas veces triviales, que tiene más un fondo político que práctico en beneficio de la comunidad, es cosa como una moneda de curso legal en las últimas décadas, en el último gobierno. Uno de los problemas que para nada es novedoso, porque lo hemos estado viviendo en carne viva, es el problema del agua, por una parte el problema de los servicios, de la prestación del servicio eléctrico en el país. Pero estamos hoy concentrándonos en el agua. Miren, esto es uno de los motivos por los cuales hay un reproche, porque el tema se toca y se resuelve de momento, pero no se busca una solución integral. Como dice el doctor Castro, nuestro invitado esta mañana,
el rol que deben jugar las instituciones del Estado, no nada más el IDAN, no, tiene que incorporarse otras instituciones, crear y funcionar como un equipo. Los gobiernos no son feudos donde cada ministro es dueño, propietario de su espacio político. Tiene que haber un concepto de puño, donde se cierre para encontrar soluciones. El doctor Castro, le voy a pedir, doctor, que amplíe el rol que juega mi ambiente, el Ministerio de Ambiente en Panamá, pero también otras instituciones que pueden aportar, doctor Castro, y me gustaría que usted tenga a bien ampliar lo que inició en el corte pasado. Sí, mi punto es que la producción necesita de determinadas condiciones, cualquier actividad productiva. Una de esas condiciones, por ejemplo, es el acceso al agua. Otra de esas condiciones es el acceso a servicios ecosistémicos o por lo menos ambientales. Después podemos ampliar sobre eso. Otra condición es el acceso a suelos de buena calidad y así sucesivamente. El punto es que esas condiciones, como parte de un sistema económico, no están dadas en la naturaleza, hay que crearlas. Hay que garantizar la producción de esas condiciones de producción. Y en este sentido, yo me atrevería a decir que debemos ir pensando en un Estado que se organice cada vez mejor en torno a la producción de esas condiciones, condiciones naturales, condiciones sociales, condiciones territoriales de organización del espacio. En este caso, por ejemplo, deberíamos pensar que algo falta cuando nos empeñamos en discutir los problemas del agua como problemas de abastecimiento de agua para ciudades, particularmente la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, etcétera. Pero no nos centramos en discutir la otra parte, que es la producción del agua en el sentido de la creación de las condiciones que garanticen un abastecimiento de agua adecuado en volumen, adecuado en previsibilidad, etcétera, en el territorio. Nosotros no podemos plantear, por un lado, los problemas de la deforestación en el país y, por otro lado, los problemas del abastecimiento de agua en la ciudad de Panamá. Todos estos son problemas que están interconectados entre sí y requieren una visión de conjunto. Pero incluso nosotros estamos en la práctica discutiendo por separado incluso el problema del abastecimiento de agua para el funcionamiento del canal y para el funcionamiento de la ciudad de Panamá, sin tomar en consideración los problemas de abastecimiento de agua que hay para las grandes ciudades del interior o para zonas de las que estamos pensando que vamos a convertir en emporios turísticos del Arco Seco, que por algo se llama Arco Seco. Necesitamos una visión del agua de conjunto, no solo en términos de su captación y distribución a la población, sino en términos de su producción en el territorio. Y esto no puede ser responsabilidad del IDAN. El IDAN es una empresa que capta agua, la procesa y la vende. Aquí necesitamos crear un gabinete del ambiente o un gabinete de las condiciones naturales de producción que funcione a partir de una coordinación muy estrecha entre lo que hoy llamamos ministerios o autoridades que se ocupen de esto. Tan no es así, por ejemplo, que el Ministerio de Ambiente en su momento creó un sistema interinstitucional del ambiente donde hay un montón están vinculadas un montón de entidades que de alguna manera se relacionan con el agua. Pero dos entidades que no forman parte de ese sistema interinstitucional del ambiente son, uno, la Autoridad del Canal de Panamá. Dos, el SINAPROC, que tiene que ver con la gestión no de los desastres, el SINAPROC tiene que ver con la gestión de los riesgos de desastre y la atención a las víctimas del desastre. Anticiparse, Sí. doctor. Hay una socióloga panameña que ha hecho una investigación interesantísima sobre esto, la candidata doctora Keila Rodríguez. Estoy diciendo cosas que aprendí de su tesis de doctorado, ¿no? De otro mundo. Pero si nosotros no vinculamos estas gestiones, seguiremos enfrentando el problema por partes
y seguiremos enfrentándolo como si se tratara de un problema institucional y tecnológico, y no como lo que es, en mi opinión, un problema que debe ser encarado a la escala de las formas en que nuestro desarrollo se relaciona con el ambiente. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo basado en la explotación extensiva de ventaja comparativa. Entonces, cuando decimos falta agua para el canal, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a traerla al lago Bayano, vamos a traerla de allá, vamos a traerla de acá, pero a nadie se le ocurre pensar qué debe hacer el país para garantizar el abastecimiento de agua que el país entero requiere, incluyendo, por supuesto, el canal y tal. Entonces, no tenemos la estructura imprescindible para una planificación en este terreno que vaya más allá de decidir inversiones multibillonarias incluso para seguir buscando agua donde hay y trayéndola para acá. Camila, Entonces, el problema es que estamos, y se ve en la cartografía reciente, puede estar maquillada incluso, pero este país en 1950 tenía un 70% de su territorio cubierto de bosques. Y hoy en día, si nos ponemos a contar los rastrojos y las siembras de café como algo parecido a bosque, quizá llegamos al 60%, pero hemos deforestado masivamente el país y lo seguimos haciendo. Entonces perdemos la capacidad de almacenar agua que cae de la lluvia. No hay bosques, el agua va a los ríos y los arrastra y se va al mar arrastrando sedimento. Eso es un punto elemental. Entonces, universal. Doctor, además que es universal, no es en Panamá y nada más. no, por eso es la Sí, otra dimensión de esto, Guillermo, es que nosotros ya no tenemos una crisis local, nosotros tenemos una crisis que es global. Es la forma en que como localidad participamos de la crisis global. Estamos hablando del lugar de Panamá en el sistema Tierra, un sistema Tierra donde, por ejemplo, la Amazonía depende de la arena del Sahara que le lleva el viento para recuperar minerales en el desarrollo de sus bosques. Entonces, tenemos gente que está haciendo cosas interesantísimas en Panamá, pero ni siquiera tenemos, digamos, una cámara de negocios ambientales en Panamá. Y hay gente que está haciendo cosas muy importantes. Uno puede mencionar casos de procesamiento de desechos de la industria porcina, por ejemplo, pero también nosotros tenemos que ver, Guillermo, cómo, por ejemplo, estamos despilfarrando los lodos ricos en nutrientes que produce la planta de saneamiento del agua de la ciudad de Panamá, que está ahí por Costa del Este. Esos lodos que en Los Ángeles son atesorados por el gobierno de California, les reducen la humedad y se los dan a los agricultores del Valle de San Fernando. La última vez que pregunté, aquí los mandan a Cerro Patacón. imagínate. Entonces, no tenemos una visión de conjunto de esto, los problemas de los desechos, los problemas del agua, los problemas de los bosques, están todos conectados entre sí en un solo y único ambiente. Y tenemos que pasar de la explotación de ventajas comparativas al fomento de ventajas competitivas. Pero ¿sabe qué, tocayo? Doctor Carlos, Ujú. disculpe, hay otra realidad. Acaba de darse a conocer públicamente, hay no únicamente crímenes que cometen los delincuentes comunes y corrientes, crímenes ecológicos, que son muy castigados en otros países. Bueno, en Panamá se acaba de dar a conocer, ustedes están enterados, más de 300.000 hectáreas de bosques fueron deforestadas. Es una normalidad, o sea, ante el silencio cómplice de las autoridades, porque si en este país hay autoridades, hombre, ejerzan sus funciones, o con la complacencia de que detienen la delicada labor de preservar nuestros bosques. No he visto una sola posición de personas que digan, oye, espérate, aquí tiene que haber rendición de cuentas. No fue un bosque de 10 hectáreas, 300.000. Es un escándalo en cualquier
lugar del mundo. Yo no tengo Entonces, dudas de eso. ¿ah? Yo no tengo dudas de eso, pero vuelvo y digo, eso no es una realidad cotidiana. Mm, Pero si seguimos enfrentando los problemas del ambiente por pedazos, vamos a seguir teniendo grandes trozos de desastre acumulados encima. El fomento de ventajas competitivas es una estrategia de desarrollo distinta. Significa fomentar la abundancia de agua, por ejemplo. y la Pero preservación. también significa fomentar las ventajas competitivas de la posición geográfica y entender que este país requiere aprovechar los mismos corredores interoceánicos que usaban los indígenas antes de la conquista, como por ejemplo el corredor que va de Aguadulce a Colón pasando por La Pintada, que disminuiría en 100 kilómetros el acceso, la distancia de acceso al canal desde Centroamérica. Pero no se nos ocurre. Seguimos pensando que todo tiene que ser por un solo corredor. O hacer, mejorar radicalmente la carretera transísmica de Occidente, que va de Hualaca a Chiriquí Grande, cruzando la cordillera central en Chiriquí. Y Doctor, tengo mientras un corte comercial. descuidáramos, Sí, doctor, disculpe, que, o sea, tengo que ujú, cumplir con los compromisos comerciales. Y Rubén tiene una pregunta. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el doctor Guillermo Castro está esta mañana aquí con nosotros compartiendo opiniones, todas muy saludables para la República y para la sociedad panameña. Doctor Rubén. Bueno, lo más importante, yo quisiera aprovechar un hombre tan culto como Guillermo, es que los panameños tenemos que saber de dónde viene el agua que tomamos. Mm, Digamos, en Santiago de Veragua, antes del gobierno de Torrijos, todo el agua que se tomaba en la ciudad de Santiago venía de pozos, pozos que fueron creados a raíz de la construcción de la Normal de Santiago en la década del 30. Y esos pozos eran subterráneos. Y después, pero había una crisis, que los pozos no daban suficiente agua, y vino en la década del 60. Y a partir de la década del 60, el agua que se toma en Santiago viene del río Santa María, que está a varios kilómetros de la ciudad de Santiago. Pero eso, aquí los panameños no saben de dónde viene el agua que tomamos los panameños. doctor Castro, no sabemos de dónde viene el agua. Si Doctor, viene del lago Madre, del lago Gatún, o viene del subterráneo. Entonces, ese es un trabajo que no ha hecho el IDAN. El IDAN no le ha explicado a los ciudadanos para que cuiden ellos mismos la fuente de esa agua. no es esa no es una función del IDAN, disculpa Rubén, la función del IDAN es producir agua y venderla. Sí, Ese es un trabajo que no ha hecho el sistema educativo panameño. claro. Un Sí, sí. panameño en su sano, normalmente, hay excepciones muchas, por supuesto, pero si tú le preguntas a un panameño en qué circuito electoral vota, te contesta de inmediato. Ahora, si le preguntas en qué cuenca vive usted, no tiene la menor idea. Ah, Pacífico. ok. Es lo mismo que si le preguntas a un panameño, otra pregunta que es clave para entender los problemas ambientales. ¿Desde cuándo hay gente en Panamá modificando la naturaleza? Pensará que llegaron con Rodrigo Bastida, pero el común normal de los panameños ignora que en este país hay población humana desde hace por lo menos 11.000 años y quizá 15.000, según nos enseñaba Richard Cook. Entonces, la educación que ofrecemos no ayuda a la población a ubicarse en los problemas ambientales del país. Y tenemos una política que está muy centrada en la conservación antes que en la sostenibilidad del desarrollo. No le estamos dando al Ministerio de Ambiente el lugar que le corresponde en esto, porque en efecto lo que estamos haciendo, como tú mismo lo decías con los pozos de la Normal de Santiago, es la explotación extensiva de ventajas comparativas, pero no el fomento y la explotación intensiva de ventajas competitivas, una de las cuales es la abundancia del agua en el istmo. Como no tenemos esa visión de ventajas competitivas, decimos, ¿dónde hay agua? Allá, pon un tubo y tráela.
sea en el Santa María, sea en el Chagre, sea en el lago Bayano para meter agua en el lago de Atún. De todo discutimos como si fuera un problema de invertir más en lo mismo. Y al final los costos son terribles y las soluciones no están garantizadas. Necesitamos aprender a manejar nuestro ambiente y en eso tiene que hacerlo la población entera. El manejo del agua depende, está íntimamente relacionado con el manejo de los bosques, con el manejo de los suelos para prevenir la contaminación de los acuíferos y otra cantidad de temas sobre los cuales hay suficientes expertos en Panamá, gente muy bien calificada, que sin embargo está dispersa y aislada en funciones particulares. Y volveré a insistir, cuando hablamos en el Panamá prehispánico del Gran Coclé, un gran centro civilizatorio, quizás el más importante del periodo, muy poblado, ricamente desarrollado en su agricultura antes de la conquista y en su manejo de la naturaleza, nos estamos refiriendo a un gran Coclé que estaba vinculado al control de una ruta de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico que era muy activa, pero fue cerrada después de la conquista para concentrar todo el tránsito por el corredor del Chagres. Hoy en día existen las condiciones mínimas ya creadas para terminar de conectar el puerto de Aguadulce con el de Colón y empezar a crear alternativas de interoceanidad terrestre que vayan previniendo la competencia que nos va a hacer México con el canal seco de Tehuantepec, que está muy bien diseñado no y que podemos, acortará el transporte entre China y la costa este de los Estados Unidos. Disculpa. doctor, un paréntesis, que Panamá no, hasta ahora no le está dando importancia a ese proyecto de México que nos pone en peligro, en riesgo. Continúe, doctor. No, por supuesto, nos pone en peligro si seguimos atados a la idea de que la única manera de ir del Atlántico al Pacífico es por un canal de agua dulce. Pero no estamos viendo la interoceaneidad como una ventaja competitiva que hay que fomentar. Nosotros tenemos otro corredor interoceánico construido por pedazos a tiempos así, que es la carretera que fue originalmente creada para darle servicio al oleoducto que iba de Puerto Armuelles a Rambala. Hoy en día esa carretera, que ya está pavimentada, pero tendría que tener mejoras, le da acceso además a la hidroeléctrica de Fortuna, pero ha hecho una cosa común ir de David a Changuinola cogiendo un bus. Eso antes era imposible. Entonces tenemos un corredor interoceánico de Occidente que no funciona como tal, simplemente es un corredor, o sea, no funciona para el comercio internacional, funciona simplemente para vincular la región occidental del país internamente. Pero nosotros tendríamos que estar pensando ya realmente en hacer de Panamá un país interoceánico, dando servicios de tránsito por múltiples vías a múltiples clientes. Siempre estaremos, cualquier productor de Costa Rica, El Salvador, estará más cerca del Canal de Panamá que de cualquier otro punto interoceánico. Entonces, esa visión requiere volver a organizar el Estado. No estoy hablando de poder judicial, ejecutivo y legislativo, eso es otra cosa. Estoy hablando de la organización del Estado como instrumento de gestión del territorio, que ya no puede quedar fragmentado, ¿no? Es increíble que nosotros a estas alturas apenas hemos creado un instituto meteorológico, pero no hemos creado un instituto de estudios territoriales y sostenibilidad, donde tendría que estar también el Tommy Guardia, el Instituto Geográfico Tommy Guardia, y en el que deberían participar las universidades que tienen carreras en ese campo. Pero seguimos creando un archipiélago disperso de islas que después se convierten en pequeños feudos. Y el Estado no puede seguir desarrollándose por fragmentación. Tiene que desarrollarse por reintegración en un horizonte nuevo. Hay Doctor, que Camila, tengo una pregunta porque discutir me el quedan futuro de Panamá. Disculpe. 3 minutos, Camila, rapidito. No, que eso que usted menciona es que en Panamá muchas cosas han pasado por inercia.
O por lo menos ese es el sentimiento que tengo, que muchas de las cosas, o sea, que estuvimos planificados hasta cierto punto, y de ahí como que la carreta ha estado andando y nos vamos bandeando en el camino sin frenos a ver a dónde llegamos. Incluso creo que fue en la administración pasada o finales de la anterior, se creó el Instituto de Planificación, pero la verdad no tengo mayor conocimiento de qué pasa ahí o qué han hecho en este tiempo. Pero sí es cierto que cada institución parece como que fuera por su lado, y hay algunas que a veces creo que no le damos la importancia debida. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Pero ahí vemos que muchas veces nos enfocamos en lo primero, pero no hay mucho de lo segundo. O sea, no tenemos un entendimiento muy claro de la importancia de lo segundo, de que hay áreas donde no debería vivir gente, pero la hay, como en zonas inundables, por ejemplo. O sea, personas que arriesgan su vida todos los días porque no tienen dónde más ir. Y así que surgen barriadas sin los debidos controles. O sea, ¿quién está verificando la densidad de las áreas? ¿Cuáles son los lineamientos que tiene el Estado de cuánta gente debería vivir en X lugar? O si se van a aumentar los límites, ¿qué se tiene que hacer para hacer eso viable? Aquí simplemente surgen las barriadas, surgen, también las invasiones de tierra, y después nos acomodamos, después retroalimentamos estas áreas con tuberías, etcétera. Entonces sí tenemos que ver una mayor injerencia del Estado en dar lineamientos y en asegurarse de que estos se implementen y se cumplan. Esto todo para el beneficio de la población, para que no esté después viendo cómo resuelve los problemas de esas poblaciones. Tengo un problema, y es que el doctor Castro tiene mucho todavía en el bolsillo que aportar. Doctor, para el próximo jueves vamos a continuar esta conversación porque el tiempo nos asfixia y usted comprende muy bien. Usted es un habitué en este programa y lo agradecemos mucho sus aportes. Pero vamos a continuarla el próximo jueves, doctor, si no tiene inconveniente y si se no lo ningún permite. Problema. Doctor Guillermo Castro, siempre es un gusto tenerlo usted aquí. Los aportes valiosos, ojalá llegaran cerca del oído de quienes nos gobiernan y nos han gobernado. Otra historia sería. Tenemos que irnos porque viene Lorena Castillo con su programa. Gracias, doctor Castro. Hasta luego, ha sido un gusto. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.